detrás del Rolando está el lóbulo parietal. Y como si fuese un espejo, voy comparando la circunvolución frontal ascendente. Tengo una circunvolución que es perpendicular, que es parietal ascendente. Vuelvo a repetir, detrás de Rolando, de la cisura de Rolando, voy a tener la circunvolución parietal ascendente en celeste, en el dibujo. Primaria es el área sensitiva primaria. Cuando hemos visto las vías ascendentes, hemos visto la del tacto epicrítico, tacto protopático, propiocepción, termoalgesia, todo terminaba en el área sensitiva primaria. Esta celeste es el área sensitiva primaria. Tiene una representación esquemática el cuerpo. Cuanto más sensitivo es, más representación del área. Eso se llama el homúnculo sensitivo. Así como hay un homúnculo motor en el área motora primaria, hay un homúnculo sensitivo en el área sensitiva primaria. Es el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Por debajo y por detrás voy a tener el área sensitiva secundaria. Área sensitiva secundaria. Corresponde al área 5 y 7 de Brodmann. En el lóbulo temporal, en la parte posterior de la primera circunvolución frontal, aquí hay 3 circunvoluciones temporales. 1, 2, 3. En la parte posterior de la primera circunvolución temporal voy a tener el área auditiva primaria. Área 41 y 42 de Brodmann. A su alrededor tengo el área auditiva secundaria. A su alrededor tengo el área auditiva secundaria. Lo vemos aquí. Este es el área auditiva primaria y a su alrededor el área auditiva secundaria. Área 21 y 22 de Brodmann. Si vemos la parte media del hemisferio cerebral, aquí tengo la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Lo que está alrededor de la cisura calcarina, es área visual primaria. Área visual primaria. Y a su alrededor voy a tener el área visual secundaria. Área visual primaria es área 17 de Brodmann. Y 18 y 19 es área visual secundaria. ¿Me podría repetir, por favor? Sí. Alrededor de la cisura calcarina, cara interna del lóbulo occipital,
está el área 17 de Brodmann o área visual primaria. Y a su alrededor Puede ser tengo un el poquito área más visual pequeño. secundaria. ¿Va a ser sonido? Área 18 y 19 de Brodmann. Disculpe, ¿en qué lóbulo estaban las áreas auditivas? En el temporal, en la parte posterior de la primera circunvolución temporal. Gracias. Disculpe, ¿qué números correspondían al área sensitiva primaria? 1, 2, 3. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Ya les he dicho que si abrimos Silvio, al ver una corteza también que es la ínsula. La ínsula que está relacionada con contenidos emocionales. Dentro de los hemisferios cerebrales voy a tener núcleos. Hay 2 núcleos, uno en cada hemisferio, del diencéfalo, que son los tálamos. Los tálamos. Los tálamos son que está dirigida hacia la corteza cerebral. Repito, el tálamo es una estación de relevo de toda la información que se dirige a la corteza cerebral. Es decir, no va a llegar ninguna información a la corteza cerebral si previamente no pasa por el tálamo. Y el tálamo la distribuye. Excepto la olfacción. Excepto la olfacción. La olfacción no va al tálamo, va directamente a la corteza cerebral. El tálamo tiene forma ovoidea. Cubierta por una lámina blanca, de sustancia blanca, que se llama lámina medular externa. Y voy a tener en forma de Y una lámina de sustancia blanca que se llama lámina medular interna. Repito, por dentro del tálamo, en forma de Y, hay una división de sustancia blanca que se denomina lámina medular interna. Perdón, doctor, ¿cómo se llamaba la primera lámina de sustancia blanca? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba la primera lámina que mencionó, la que va por fuera? Lámina medular externa. Porque está por fuera del tálamo, en la parte, por eso se llama lámina medular externa. La que corre por dentro se llama lámina medular interna. Esta lámina medular interna va a dividir el tálamo en un tálamo lateral, en un tálamo medial y en un tálamo anterior.
repito, esta lámina medular interna divide al tálamo en un tálamo lateral, en un tálamo medial y en un tálamo anterior. Vamos a mencionar los principales núcleos del tálamo. Si miran el dibujo que está en mi pantalla, en celeste aquí, o sea, el tálamo es como si estuviera echado de barriga sobre su vientre. Por eso todos los núcleos que están en la parte de abajo se llaman ventrales. Entonces, ustedes ya han escuchado el ventropóstero-lateral del tálamo, en celeste en el dibujo. El ventropóstero-lateral del tálamo. Ahí llega la información sensitiva del cuerpo y de ahí va a ser enviado al área sensitiva primaria. La información que llega a este núcleo, el ventropóstero-lateral, ustedes han visto las vías, la tercera neurona lo sube, que está en el ventropóstero-lateral, lo sube al área sensitiva primaria. A su lado, de color azul, ya no celeste, de color azul, está el ventropóstero-medial. El ventropóstero-medial. Recibe información sensitiva de la cara. Recibe información sensitiva de la cara. Y esta información sensitiva de la cara le llega por un par craneal que es el trigémino. El trigémino hace llegar la información sensitiva de la cara al ventropóstero-medial. Y el ventropóstero-medial lo envía al área sensitiva primaria, a la representación de la cara. Si miran el dibujo, aquí está color celeste, que es lo que llega del ventropóstero-lateral, y aquí hay un azul oscuro, que es lo que llega del ventropóstero-medial. Hay una correlación de colores aquí. Por delante del ventropóstero-lateral tengo el ventrolateral o ventrointermedio, en rojo en el dibujo. El ventrolateral o ventrointermedio. Este ventrolateral o ventrointermedio recibe información del neocerebelo. Repito, el ventrolateral o ventrointermedio recibe información del neocerebelo y lo envía al área motora primaria. Por delante está el ventro anterior. Por delante está el ventro anterior. Recibe información de un núcleo que se llama globo pálido. Recibe información de un núcleo que se llama globo pálido. Y lo envía, dicha información se envía al área motora secundaria. Se envía dicha información al área motora secundaria.
la parte medial, en verde, está el dorso mediano, el núcleo dorsomediano. Este dorso mediano recibe información emocional del sistema límbico, y lo envía al prefrontal. En amarillo en el dibujo está el núcleo anterior. Este núcleo anterior del tálamo recibe información emocional del sistema límbico y lo envía a una circunvolución que rodea el cuerpo calloso que se llama cíngulo. Lo envía del núcleo anterior del tálamo en color amarillo, lo envía a una circunvolución que rodea el cuerpo calloso que se llama cíngulo. El cuerpo calloso es una estructura que une ambos hemisferios cerebrales. Aquí lo estoy mostrando, está de blanco. Es un rodete, este es el cuerpo calloso, que es un rodete que une ambos hemisferios cerebrales. Está formado por axones que pasan de un hemisferio a otro. En la parte posterior del tálamo, el pompis del tálamo, se llama pulvinar. La parte posterior del tálamo se denomina pulvinar. Recibe diferentes informaciones. Y le envía al área de asociación parietotemporo-occipital. Lo envía al área de asociación parietotemporo-occipital. Perdón, doctora, ¿a dónde lo envía? ¿Cómo? ¿A dónde lo envía? Al área de asociación parietotemporo-occipital. Repito, lo envía al área de asociación parietotemporo-occipital. Del pulvinar van a colgar dos núcleos que se llaman cuerpos geniculados. Del pulvinar van a colgar dos núcleos que se denominan cuerpos geniculados. Hay uno el lateral y hay otro el medial. El cuerpo geniculado lateral recibe información visual y lo envía al área visual primaria. Repito, el cuerpo geniculado lateral recibe información visual y
y se lo envía al área visual primaria. En cambio, el cuerpo geniculado medial recibe información auditiva y se lo envía al área auditiva primaria. El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva y se lo envía al área auditiva primaria. A ver, en el cerebro la información va a seguir una secuencia siempre. En el funcionamiento del cerebro, la información siempre va a seguir una secuencia. Por ejemplo, yo estoy mirando en este momento a través de una ventana y estoy mirando el cielo. Y el cielo está muy nublado, es un color gris oscuro y con algunos blancos periféricos. Entonces, eso que estoy viendo yo va a llegar de inicio al cuerpo geniculado lateral del tálamo y de ahí al área visual primaria. En el área visual primaria, esta información se va a integrar como si fuese una mancha gris con un poco de blanco. Esto va a pasar obligatoriamente al área visual secundaria. Y ahí ya va tomando lo que en un principio era solamente como color, formas y contrastes. Luego va a ir al área de asociación parieto-temporo-occipital. Es ahí, en el área de asociación parieto-temporo-occipital, donde yo ya reconozco que los contornos, los contrastes, los colores, los reconozco como un cielo nublado. Todos funcionamos igual en nuestras áreas primarias y secundarias. Es decir, todos tenemos en el cerebro las mismas sensaciones. Se denomina sensación a esa integración básica. Pero cuando llega al área de asociación parieto-temporo-occipital, ya no se denomina sensación, sino se le da el término de percepción. ¿Por qué se utiliza este término de percepción? Porque todos percibimos diferente, porque la percepción es individual, es personal. Ahí es donde se asocia la información que llega con toda la información que yo tengo retenida como historia personal. Entonces, quizás, estoy dando un ejemplo, una persona que mira un cielo así, gris, todo nublado, encapotado, puede traerles recuerdo de cuando se murió su perro. Y ese cielo así lo asocia con una sensación fea, con una sensación de pérdida de un ser querido.
¿Me comprenden? O sea, todos percibimos diferentes. Si va a seguir la secuencia, esto es sensitivo y sensorial, pero si a esa información sensitiva o sensorial va a haber una respuesta motora, del área de asociación parieto-temporo-occipital va a pasar al área motora secundaria y del área motora secundaria al área motora primaria. Y con el área motora primaria se ejecuta la actividad motora, se emite una respuesta. Ustedes en este momento me están escuchando. Los tonos van a llegar primero al cuerpo geniculado medial del tálamo. El tálamo lo va a enviar al área auditiva primaria. En el área auditiva primaria no son nada más que tonos aislados. En el área auditiva secundaria ya va teniendo ciertos rangos esos tonos. Pero en el área de asociación parieto-temporo-occipital, ustedes comprenden lo que yo estoy expresando. Eso es percepción, eso es comprensión. Y si ustedes están tomando en esta área de asociación parieto-temporo-occipital, después vamos a ver el próximo semestre el lenguaje, ahí comprenden lo que yo estoy hablando. Y si ustedes están tomando nota de lo que yo hablo, ahí del área de asociación parieto-temporo-occipital, esa información va a ir al área motora secundaria y del área motora secundaria actúa en la mano del área motora primaria y de esa manera ustedes escriben. El escribir es una expresión del lenguaje, es motor. ¿Preguntas? Hasta hace unos 10 años atrás se pensaba que el tálamo era un simple distribuidor de información. Hoy en día ha cambiado ese concepto y se piensa que el tálamo ya tiene ciertas características personales, o sea, individuales. En primer lugar, aparentemente en forma muy básica, el tálamo ya va a discriminar lo que es agrado y desagrado. Información de agrado. A su vez, el tálamo va a conferir cierta premura en distribuir información, por ejemplo, información de peligro. Para que haya una distribución más rápida. En vez de enviar rápidamente a la corteza cerebral, lo envía a un núcleo, que es un núcleo que se llama amígdala, porque tiene forma de almendra, y van a surgir respuestas rápidas ante peligros. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, sí. O sea, ¿por qué sucede el daltonismo? ¿El daltonismo? O sea, que sea alguien daltónico, digamos que
no vea colores distintos. Sí, el daltonismo es un problema del receptor, o sea, de los receptores que están en la retina. Nosotros cuando miramos lo de afuera, yo ya lo había mencionado esto cuando hemos hablado de receptores. No existe la realidad que nosotros tenemos. No existen los colores que nuestro cerebro percibe. Porque lo que nos llega de nuestro medio ambiente o del entorno son estímulos lumínicos, son ondas lumínicas. Y esas ondas con unas sustancias químicas que tienen los conos y bastones de la retina que se llaman, esas opsinas son las que convierten estos estímulos de longitud de onda en colores. Así que el color no está afuera, no está en el entorno. Cuando a algunas personas les faltan esas opsinas, esos colores lo ven de color gris, o sea, no se convierten en color, por lo tanto quedan de color gris. Ese es lo mismo. Es una ausencia de unas sustancias químicas que se llaman opsinas en nuestros receptores. Por ejemplo, aparentemente animales como el perro no tienen esas sustancias químicas y se cree la realidad visual de animales como el perro es un medio ambiente, tonalidades blanca, negra y toda una gama de grises. Por eso es una ilusión lo de los colores. Para nosotros ver a un pavo real abriendo todas sus plumas es una belleza que vemos en el cerebro, pero eso es una interacción entre longitudes de onda lumínicas y nuestras sustancias químicas que tenemos en los receptores. También un halcón que está a muchos metros volando en el cielo va a ver como una visión como fluorescente los orines de ratas, por ejemplo. Y esa es una forma que les sirve para cazar. Entonces, cada especie va a tener su propia realidad de acuerdo a cómo sus receptores interactúan con los estímulos que están afuera. Los estímulos y son de longitudes de onda lumínicas, ¿no? ¿Está claro? El color no existe en sí, es debido a unas sustancias químicas que tenemos dentro de los ojos, en la retina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Hay un cálculo de tiempo, por así decir, digamos, cuando se pasa del área sensitiva, no, del área auditiva primaria al área motora, digamos? ¿Hay algún tiempo de respuesta estimado? No, nunca pasa del área auditiva primaria a las áreas motoras. Siempre sigue la secuencia que les he dicho. Siempre va a terminar área auditiva primaria, área auditiva secundaria, áreas de asociación. Y aquí hablo en plural, áreas de asociación. Con el área que yo reconozco es el área de asociación parieto-temporo-occipital. Ahí se percibe, ahí se reconoce. Pero si es una información, por ejemplo, que te involucra a ti, o sea, que va a ser información de autorreferencia, del área de asociación parieto-temporo-occipital lo voy a enviar al prefrontal.
Por eso podemos hablar en plural de áreas de asociación. Y de ahí, de esas áreas de asociación, van a ir al área. Si hay respuesta, ahí puede quedar. Si solamente tiene ingreso de información al cerebro y no emites una respuesta, queda ahí. Pero si emites una respuesta, esa información va a ir al área motora secundaria. ¿Y con qué ejecutas? Con el área motora primaria. Con el área motora primaria puedes expresarte o puedes moverte. ¿Está claro, Johan? Sí, está claro. Muchas gracias. Ahora, las velocidades son de milésimas de segundo, ¿no? Toda la secuencia puede durar pocos segundos. ¿Alguna pregunta? Sí, todo este recorrido que se hace, digamos, no sé, desde el área auditiva primaria, luego a la secundaria, luego al área de asociación pareto-temporo occipital, ¿a través de qué se hace? ¿Es a través de las sinapsis o a través de qué viaja la información? Muy buena pregunta. En toda la corteza cerebral tengo células piramidales. Excelente tu pregunta. En toda la corteza cerebral yo tengo células piramidales. Entonces, células piramidales de áreas primarias van a llevar información a las áreas secundarias. Células piramidales de las áreas secundarias llevan esa información al área de asociación. Del área de asociación van a ir al área motora secundaria, células piramidales, sus axones. Y por supuesto, cuando vea un axón de un área a otra área, va a llegar a esa área a hacer sinapsis con las células piramidales de la área siguiente. ¿Podría repetir otra vez desde área secundaria, del área secundaria? Se me ha cortado la transmisión. No, te decía que en toda la corteza cerebral hay células piramidales. Entonces, células piramidales de las áreas primarias van a viajar hasta las áreas secundarias y ahí van a hacer sinapsis con las células piramidales de esas áreas secundarias. Las células piramidales de esas áreas secundarias viajan hasta el área de asociación parieto-temporo-occipital, donde hacen sinapsis con estas células piramidales. Las células piramidales del área de asociación parieto-temporo-occipital van a ir al área motora secundaria y células piramidales del área motora secundaria van hasta el área motora primaria. Y del área motora primaria surge la vía piramidal. ¿Está claro? Sí, entonces todo es por células piramidales, ¿no? Todo por células piramidales. Gracias. Doctor, entonces, para tenerlo en claro, entonces viaja de las primarias a las secundarias, luego al área pareto-occipital, luego a las motoras secundarias y luego primarias, y de ahí surge... Sí, okay. Miren esto. En este semestre no vamos a ver lenguaje. Lenguaje se ve, vamos a verlo en psicobiología. Pero, por ejemplo... Gracias.
esta imagen. Este es el cerebro. Yo aquí tengo área auditiva primaria, área auditiva secundaria, área motora primaria, área sensitiva primaria, el área de asociación parieto-temporo-occipital. Y yo aquí voy a tener en un solo hemisferio de mi... No, los dos hemisferios no manejan el lenguaje. Con un solo hemisferio se maneja el lenguaje. Un solo hemisferio. Y en ese hemisferio yo tengo un área para comprender el lenguaje, que está en el área de asociación parieto-temporo-occipital. Y yo tengo un área para expresar el lenguaje, que está relacionado con el área motora secundaria. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando en este momento, llega al área auditiva primaria, pasa al área auditiva secundaria y ahí con el área de asociación comprendo lo que yo hablo. ¿Ah? Comprendo lo que me están diciendo. De aquí las células piramidales van a salir hasta esta área. Se llama de Broca, de la expresión. Y Broca va a utilizar mi representación de la lengua, boca y cuerdas vocales para hablar. Y mira este dibujo. Esta, por ejemplo, es información visual. Tú estás mirando en este momento mi pantalla y eso comprendes con el área de asociación parieto-temporo-occipital. Y esa área de parieto-temporo-occipital manda a área motora secundaria. Y de área motora secundaria va a área motora primaria. O hablas o escribes para contestar. Siempre es la misma secuencia. ¿Alguna pregunta? Interesante, ¿no, Alejandro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, doctor. Del área de asociación, ¿a qué otras áreas pasa? De las áreas de asociación, ya hablo en plural porque tienes dos posibilidades. La obligatoria es área de asociación parieto-temporo-occipital. Con esa área reconoces lo que estás viendo, comprendes lo que estás escuchando y además lo asocias con tus experiencias anteriores, con tu vida psíquica. Por eso todos percibimos diferente. No sé si esto, que a través de internet uno puede ver algunos tipos de programas, se llaman. Tienen acceso a películas, toda una serie de series y películas. No creo que nadie no me pueda decir el nombre de quien tiene a la cabeza. Uno paga una mensualidad y tiene acceso a una serie de películas, series. Doctor, ¿Me escuchan? Me parece que el internet está inestable, ¿no? sí, se le está cortando, pero creo que... Sí, doctor, se le está cortando. ¿Verdad? Doctor. ¿No tenemos contacto? Ahora. Ahora sí se le escucha. Ahora sí se les escucha, doctor. ¿Está mejor?
Sí, doctor. Sí, lo que pasa es que tengo a mis dos nietos en casa y están con sus clases de internet también. Creo que es eso que lo hace pesado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Ya. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué nombre recibe esta empresa? ¿No? Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Mil disculpas, no se le escuchó. Sí, Se le está cortando mucho. ya. ¿Cómo se llama la empresa que uno paga mensualmente y tiene acceso a películas y series? Netflix. ¿No tenemos contacto? Rebeca, ¿cómo estamos? Ahora sí, doctor, ahora sí se le escucha. Antes no. Le dijeron Netflix, doctor, Amazon, esas son las empresas que estaban mencionando. Amazon, no, otro. Netflix, Netflix. En Netflix hay una serie de, creo que son cuatro capítulos. Se llama Gambito de Dama. No sé si alguno de ustedes ha visto esa serie, Gambito de Dama. Sí. Bueno, Gambito de Dama es un ejemplo claro de cómo una persona era de una jugadora de ajedrez que miraba el techo y reproducía todo el tablero de ajedrez y planificaba toda una serie de jugadas. Era una chica con capacidades, con un talento especial para jugar ajedrez. Los que no lo hayan visto y tienen esta posibilidad, les sugiero que la vean para que se den cuenta que todos percibimos diferente. Y esa chica en esa serie se muestra muy claramente cómo su percepción era muy especial. Yo en una oportunidad he visto también un video de una persona que era autista, que lo sacan a un balcón de Londres y él pasa unos minutos mirando a todos los edificios que tiene alrededor y después de unos minutos él dice ya está y sacan una foto. Cuando él dice ya está, sacan una foto. Él entra del balcón, se sienta, unos dibujos increíbles porque es un dibujante extraordinario y reproduce todos los edificios que ha visto, pero con tal detalle que él pinta todas las ventanitas que estaban con luz y todas las ventanas que estaban apagadas. Lo comparan con la fotografía que han sacado y es una reproducción, son formas de percibir diferentes.